Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Nuevamente leeremos el capítulo 1 que leímos la semana pasada. Vamos a leer el verso 19 y 20. Este capítulo está hablando del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Que el Señor bendiga su santa palabra. Nosotros vivimos en un mundo carente de esperanza, un mundo en que en realidad no se sabe a qué acudir para encontrar aliento en la vida. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los hechos que ocurrieron en el país de Ecuador en estos días, muchas personas, incluso yo y todos, quedamos conmocionados. Pero algunos creen que son situaciones excepcionales que ocurren. Pero la verdad es que es lo que ocurre todos los días. Solamente que la envergadura del hecho, la gravedad de lo que ocurrió hace que nosotros también podamos quedar llenos de temores tal vez de que pueda ocurrir también en nuestra nación. Un amigo de mi hija, que conoció justamente en un viaje a Ecuador, iba a buscar a su hija al colegio porque los padres salieron todos desesperados a buscar a sus hijos. Lo alcanzó una bala y falleció. No es algo excepcional. Nuestro mundo es un mundo lleno de violencia. La palabra del Señor habla del presente siglo malo, hablando de nuestra humanidad y nuestro tiempo. Lo que vimos en Ecuador, lo que vemos en la Franja de Gaza o en esta interminable guerra entre Rusia y Ucrania, o lo que vemos nosotros en la gran polarización política que se produce en tantos países, partiendo por el nuestro. Nosotros solamente vemos síntomas de algo mucho más profundo. Si nosotros pensamos en nuestras propias vidas, ¿cuántos de nosotros experimentamos el descanso perfecto? ¿Cuántos experimentamos la verdadera paz y tranquilidad? La palabra del Señor dice que el Señor, Dios Todopoderoso, hizo la paz en la cruz de Jesucristo. Y lo que quiero decir es que solamente en la cruz de Jesucristo el mundo y usted puede encontrar paz. Y fuera de Él no hay otra alternativa. ¿Cuántos de nosotros, si somos sinceros, nos encontramos que en nuestras vidas hay una gran lucha interna, una batalla? La palabra de Dios dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cómo nos cuesta a nosotros mantener un buen carácter?
¿Cómo nos cuesta a nosotros dejar de pelear? ¿Cómo nos cuesta mantener la unidad? Es porque en nuestro interior hay pasiones que están luchando. Usted me dirá, yo soy creyente, pero si usted es sincero, si usted es sincera, usted sabe que esa lucha está en usted. Solo hay una cosa en todo el mundo capaz de resolver esta guerra, esta tensión y esta lucha que parte en nosotros y se extiende al mundo entero. Y es el Evangelio de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero explicar eso en este día. Quiero explicar esta tesis de que solamente en la cruz del Calvario puede haber paz para nuestros corazones y paz para este mundo. El apóstol San Pablo decía, yo me glorío en la cruz del Calvario. ¿Por qué el apóstol encontraba tan maravillosa la cruz del Calvario? Porque él vio un milagro que para él era imposible. San Pablo, él decía, yo soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, un hombre con muchos conocimientos, pero él se convierte al cristianismo y se convierte en apóstol. ¿Y qué es lo que ve? Ve nacer la iglesia de Jesucristo. Y ve que en la iglesia de Jesucristo se da el milagro que no se da en ningún lugar del mundo. Porque en ese lugar los judíos y los no judíos, los judíos detestaban a los que no eran judíos. En ese tiempo le llamaban los gentiles. Pero el apóstol dice que la cruz de Jesucristo derribó la pared de división entre los judíos y los gentiles. Y ahora se podían abrazar en un solo pueblo. Por eso él decía, yo me glorío en la cruz de Jesucristo, porque la cruz de Jesucristo es poderosa. Y lo que nosotros hemos visto en la televisión en esta semana no es algo ocasional. Es nuestro mundo. Nuestro mundo no puede lograr la paz. Usted no puede lograr la paz para su alma, ni para su mente. Pero quiero decirle que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Y que Jesucristo en la cruz del Calvario derribó todos estos lienzos de acero que nos dividen. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario logró el milagro que nada en el mundo puede lograrlo. Que el ser humano encuentre paz y que tenga paz con su prójimo. Alabado sea el Señor. Pensemos qué ocasiona las divisiones y enemistades en nuestra vida. ¿Por qué nos peleamos tanto? ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Por qué el mundo no puede nunca ponerse de acuerdo? La Biblia se ocupa de la causa que ocasiona los problemas. Nos permite hacerlo de una forma en que los estadistas, por ejemplo, no lo pueden hacer. Porque en la palabra de Dios, la Biblia, esta palabra que no cambia, esta palabra eterna, esta palabra no cambia porque no es un libro científico, no es un libro de historia, es un libro que habla de dos cosas que no cambian. Una es de Dios y Dios no cambia. Sus promesas son las mismas por toda la eternidad. Sus leyes no cambian. Y lo otro que no cambia es el ser humano. Los seres humanos no somos ni siquiera un poco mejores que los bárbaros, que el Imperio Romano o que todo lo que nosotros vemos a través de la historia. Seguimos siendo los mismos seres llenos de envidia, llenos de celos, llenos de amargura en el corazón
y siguen las pasiones luchando en nosotros. La Biblia dice que la causa de las divisiones, los conflictos, es el orgullo. El orgullo, esa arrogancia, esa vanidad, ese exceso de estimación propia que suele conllevarnos a tener sentimientos de superioridad ante el otro. El orgullo. La Biblia enseña que el orgullo ha estado a través de toda la historia, desde el principio. Caín asesina a su hermano Abel. La Biblia dice que lo asesina por envidia. La envidia es hija del orgullo. Caín sentía una superioridad. Caín no pudo aceptar ser el segundo. Caín no pudo aceptar de que a él no lo recibieran y recibieran más a su hermano. Su orgullo lo llevó a asesinar. El apóstol San Pablo dice que en el tiempo de él habían disputas. Estaban los judíos contra los gentiles, pero también estaban los griegos contra los que no eran griegos. O sea, los que eran sabios contra los que eran bárbaros. Los griegos decían, son todos bárbaros, no tienen filósofos, no tienen principios, serán buenos para la guerra, pero no tienen entendimiento. Entonces la división siempre ha estado en la historia y la palabra del Señor dice que la causa de ella es el orgullo en el corazón humano. ¿De qué nos enorgullecemos? En primer lugar, nosotros nos enorgullecemos de nuestro origen. De nuestro origen. Esta iglesia es una iglesia levantada por nuestro obispo Cristian Casanova. Y él, cuando conoció al Señor Jesucristo, siendo una persona que fue educado en los mejores colegios, vivía en Vitacura toda su vida. Él decía, yo jamás he pasado de la Plaza Italia hacia abajo. Yo jamás había pasado de la Plaza Italia hacia arriba. Bueno, somos una iglesia bastante integral. Ya, pero él se tuvo que ir a vivir a una población, a la Pincoya. ¿Me entiendes? Pero muchos no podrían hacer eso. Porque el orgullo del origen, de la raza, que es blanco, que es negro, el orgullo de la nacionalidad, que somos una raza mejor. ¿Cuántas veces peleamos por quién es el mejor país de Latinoamérica? ¿Cuántas veces nosotros llega a nuestro país alguien europeo y le hacemos una venia y lo adoramos? Pero si llega un hermano de Bolivia, lo miramos hacia abajo. El orgullo de nuestro origen. Juan Bautista decía, no digan en vuestros corazones, hijos de Moisés somos, o hijos de Abraham, porque Dios puede levantar desde las piedras hijos de Abraham. ¿Por qué más nosotros nos enorgullecemos? Por el poder. ¿Cuánta tensión hay en la actualidad entre los que tienen y los que no tienen poder? Miren ustedes la oposición y el gobierno de nuestro país. ¿Qué política y qué políticos tan pobres de pensamiento? Que los únicos argumentos son encontrar malo todo lo que hace el adversario, el que no piensa como yo. Porque yo anhelo el poder. Yo necesito y deseo el poder. Se busca el poder por querer tener seguridad, por querer ser admirado, por querer ser aceptado, por tener problemas de baja autoestima. Bajo autoestima. La lucha por el orgullo del poder. El poder es algo asombroso. Las naciones se embriagan de poder
y también los seres humanos nos embriagamos de poder. El presidente uruguayo Mujica decía: el poder no cambia a nadie, solamente muestra lo que está en el corazón. Y hay algunos que quieren tener poder, incluso dentro de la comunidad, y Dios no les da poder, porque cuando tienen poder se transforman por el orgullo. El orgullo también del intelecto. Existían los griegos y los no griegos, existían los sabios y no sabios. Los griegos miraban desde el hombro hacia abajo a todos los del resto. El mismo apóstol San Pablo, él decía: yo era hebreo de hebreos, yo me eduqué a los pies de Gamaliel, un gran maestro en Israel, y miraba a todos hacia abajo. Pero lo que antes para mí era ganancia, hoy día lo tengo como basura, decía él. Algo comprendió en la cruz del Calvario. Algo ocasiona la cruz en nosotros que nos transforma. La cruz es la única esperanza de paz para este mundo. Gloria a Jesucristo. La palabra del Señor dice que el conocimiento envanece y el amor edifica. Uno tiene que cuidarse. Si uno le ama estudiar o ya tiene un tiempo avanzado, digamos, en la comunidad, lleva años y sabe y fue educado a los pies de Gamaliel, Casanova, entonces uno empieza a sentir y uno se sienta a escuchar las cosas y a discernir todo. Esto no es de Dios, esto es de Dios, aquí se equivocó. No decía esto. Esto lo vio en el comentarista tanto, esto lo vio acá. Seguramente está leyendo este libro, está leyendo el otro. ¿Me entiende? La palabra de Dios dice: usted está envanecido. Envanecido. Eso dice la palabra de Dios. Usted está envanecido. Timoteo dice: por el envanecimiento nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Todo esto provoca divisiones. El orgullo por nuestro origen, por nuestro poder que podemos tener, autoridad, el orgullo por el intelecto. ¿Cuántas divisiones se provocan en las familias, por ejemplo, cuando alguno de la familia es un poco más capacitado y logra estudiar? ¿Y cómo se generan envidias? ¿Cómo dicen, bueno, qué se cree este que nos viene a decir algo porque sabe un poco más? Y empiezan las luchas. Pero desde ambos bandos. No es que solamente el que tiene el conocimiento, el otro también tiene las mismas luchas. Bueno, quiero decirles que nada en el mundo puede resolver esta situación, estas luchas en nuestra vida. El mundo no podrá alcanzar la paz jamás. La paz no es pasiva, es activa. La paz significa amor, comprensión, entendimiento. La paz es una unidad verdadera. Y el mundo no sabe nada de esto, ni cómo generarlo. ¿Saben ustedes que en la Primera Guerra Mundial se utilizaba estas bombas de gas mortífero? Y que en la Segunda Guerra Mundial no se utilizaron. En la Segunda Guerra Mundial no utilizaban gas para matar al enemigo. Y uno podrá pensar, bueno, parece que entre una guerra y la otra el ser humano ha madurado, ha entendido, se han puesto de acuerdo sobre ciertas cosas. No. Lo que ocurrió es que ahora ambos bandos tenían de las mismas bombas. Y el que la utilizaba sabía que el otro también la iba a utilizar. ¿Por qué creen ustedes que los países no usan las bombas atómicas? ¿Porque hemos crecido?
porque hemos avanzado. No, es porque el otro también tiene bomba atómica. Y esa es la paz de nuestro mundo. Esa paz no es verdadera, esa paz es miedo. Y eso no es verdadero. A principios del siglo XX hubo muchos pensadores que planteaban que el problema era la educación y que al ser humano había que educarlo y que eran los ignorantes los que hacían la guerra. Y que si tú tomabas a los seres humanos y les enseñabas el horror de la guerra y les explicabas lo que significa el odio, la muerte, la matanza, los seres humanos iban a entender, iban a dejar sus armas, se iban a abrazar y no iba a haber nunca más guerra. Y no eran pocos los pensadores que apoyaban la idea de que hay que educar, basado en Rousseau, en su libro Emilio. Y de ahí parte esta idea. Hermanos, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, varios de ellos escribieron libros diciendo: no hay esperanza para la humanidad. Porque el país más culto del mundo, el país que ha producido los mayores filósofos, los mayores teólogos, los mayores músicos, Alemania, de esa misma cuna se levantó el nazismo, de los hombres más cultos, y ocurrió la Gran Guerra. Jesucristo caminó por este mundo enseñando la palabra de Dios. Nos enseñó el sermón del monte. El Señor Jesucristo nos enseñó a amarnos. El Señor Jesucristo, tú lees sus evangelios, son maravillosos. Pero ¿sabes algo? No te salvan. No te salva. Porque el Señor Jesucristo no solamente predicó en el mundo, no solamente sanó a los enfermos, tuvo que ir a la cruz del Calvario. Porque el Señor Jesucristo sabía claramente que el ser humano, educándolo con buenas normas, no cambia. Tú puedes tratar de guardar el sermón del monte, pero si no tienes el Espíritu Santo, no podrás. No es que tú te eduques con la Biblia, no es que tú adhieras a los principios bíblicos, no es que a ti te parezca interesante lo que dijo Jesucristo y trates de empezar a comportarte bien. No, porque el hombre por su educación no cambia. Tiene que venir un poder más grande. ¿Has pensado por qué Jesucristo vino al mundo? La Biblia dice que Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino al mundo porque el ser humano no se puede salvar. Jesucristo vino al mundo porque tú no puedes salvarte por tus fuerzas. Tú no puedes arreglar tu vida por tus fuerzas. A Jesucristo no solamente le bastó enseñar. Jesucristo enseñó para que el ser humano se diera cuenta la pobredumbre que somos. Porque ¿qué nos muestra la cruz del Calvario? Lo primero que nos enseña quiénes somos nosotros. La cruz del Calvario muestra lo perdido, el fracaso absoluto en que nos hemos convertido. Eso muestra. Siempre nosotros, ante las disputas y ante las peleas con el otro, nos estamos defendiendo. ¿No es verdad? Uno dice: no es culpa mía, es culpa suya. Si él fuese capaz de entenderme. Piensen ustedes las parejas que se separan. Tú escuchas al hombre decir: esta mujer es insoportable, ¿verdad? Y después va donde el hombre lo escucha y dice:
no puedo vivir con este hombre, o con este, perdón. El hombre dice, esta mujer es insoportable. Y la mujer dice, no puedo vivir con este hombre, es insoportable. Una amiga decía, ese hombre es una pesadilla. ¿Cierto? Siempre el otro es el culpable. Siempre. Nunca nos equivocamos. Nosotros somos maravillosos. Si tan solo nos entendiera. El problema es que los demás no me entienden. Todos somos pacíficos. Nadie quiere pelearse con nadie. No somos celosos, tampoco envidiosos. No somos contenciosos, no. Siempre es otro el culpable. Siempre hay otra persona. ¿Saben lo que hace el Evangelio? ¿Saben lo que hace la cruz? Nos muestra lo que somos. ¿O tú sigues creyendo que el culpable fue Jesucristo? ¿Es el otro el culpable? ¿Fue Jesucristo el culpable? La luz que alumbra con la vida de Jesucristo nos muestra que Dios no es el culpable. Jesucristo guardó la ley de Dios que tú y yo no podemos guardar, que no la guardamos. Pero Jesucristo lo hizo. Entonces tú puedes decir, no, pero mira a Jesucristo, Él lo hizo. Pero es que a mí me cuesta dejar la envidia, pero Jesucristo nunca sintió envidia. Nunca pecó. Cuando tú ves la cruz de Jesucristo, logras verte claramente. Logras entender que no podemos salvarnos. Logras entender que esa luz alumbra tu tiniebla, mi tiniebla, y me doy cuenta que realmente mi vida es de una pobreza, es de un fracaso tan grande. Piensa tú en el apóstol Pablo que se creía tan grande y tan maravilloso. Él decía, yo no sabía que yo era un pecador. Imagínate, la arrogancia. Hasta que la ley me dijo que la codicia era mala. Y ahí yo dije, soy codicioso. El apóstol Pablo, cuando vio la cruz de Jesucristo y vio la ley de Dios y vio que él no la podía guardar, él comprendió algo y dijo, yo veo en mí que yo quiero hacer el bien y no puedo. Porque el mal que yo no quiero hacer, eso hago. Y el bien que deseo hacer, no puedo hacerlo. ¿O no le pasa esa lucha a usted? ¿Cuántas veces tiene que estar pidiendo perdón en el día por haber ofendido con una palabra? Perdona, me pillaste mal genio. Perdona, me levanté con el pie izquierdo. Parece que tuviera el puro pie izquierdo usted, pues se levanta todos los días con el pie izquierdo. ¿Me entiende? San Pablo decía, cuando él entendió quién era, entendió su pobreza, entendió esa lucha que había en él, dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Decía él. En Roma, él estaba escribiendo a los cristianos en Roma, un castigo para los criminales era amarrarle, atarle a su espalda un cadáver. Y el criminal tenía que andar con el cadáver. Y ese cadáver le llamaban cuerpo de muerte. Y San Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Ese cuerpo de muerte es uno. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Me entiende? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Lo primero que hace la cruz del Calvario es mostrar tu realidad, la pobreza de tu realidad.
¿O usted estaría dispuesto a que pusiéramos acá un video de su intimidad? ¿Alguien está dispuesto a que mostremos un video con todos sus pensamientos aquí? Incluso lo que ha pensado ahora. Quizás qué está pensando y qué se cree. Desgraciado. No sé qué pensó. Lo perdono ya. Pero usted estaría dispuesto a que pusiéramos acá un video con toda su intimidad, con sus pensamientos, ya, con sus envidias, sus celos, con su lujuria escondidita ahí, detrás de un lindo terno, clarito. ¿Me entiende o no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted tiene que entender, la cruz del Calvario nos muestra que Él es perfecto y que Él es la imagen de Dios y que así nos creó el Señor, pero nosotros nos desviábamos cada uno por su camino y nos hemos podrido internamente. Y el ser humano, por eso que ocurren las cosas que ocurren en Ecuador, por eso que ocurre y no paran las guerras, por eso que los grupos celulares a veces no se ponen de acuerdo, por eso que algunos, por su orgullo, nunca apoyan, porque estamos realmente caídos. Lo segundo que nos muestra la cruz del Calvario es la verdad con respecto a los otros. A los otros. No sirve de nada hasta que uno se humilla, hasta que yo dejo de decir, no soy yo, la culpa es del otro. Pero la cruz me ayuda a ver a los demás, porque yo entiendo que yo estoy desviado. Una vez conversaba con un amigo y me decía, mira, lo que pasa es que tú tienes que arreglar esto, arreglar lo otro, todo. Y de repente dejó de hablar y me dijo, ¿qué tengo yo que darte consejos si estoy más quebrado? Y yo, perdóname, no me escuché nada, me dijo, y seguimos abrazados a un árbol los dos. Es que amamos la naturaleza. No. ¿Qué tengo que darte yo consejos si estoy quebrado? Ese es el conocimiento que uno adquiere al ver la cruz de Cristo. ¿Qué tengo que yo estar jactándome de mi intelecto, de que llevo 800 años en la iglesia, de que soy un miembro fiel? ¿Entiendes? ¿Qué tengo que jactarme? Si al final yo sé que la lucha en mí es fuerte. Usted va a dejar de acusar al otro. Los problemas de las divisiones van a pasar a un segundo plano. Eso lo hace la cruz del Calvario. La cruz del Calvario nos convence. Porque usted tiene que entender una cosa, Dios siempre ha querido ayudarnos. Pero como Dios es un caballero, y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta del corazón, llamando, golpeando, pero Él golpea por afuera la puerta, aló, ábrame. Pero la puerta se abre por dentro. La cruz del Calvario hace que nos convenzamos que necesitamos un Salvador. Nos convence de nuestra pobreza, nos convence de nuestra desviación, nos convence que no podemos. En la cruz del Calvario veo la verdad acerca de mí mismo, veo la verdad acerca del otro y veo al Salvador y veo a Jesucristo. El Señor en su plan maravilloso, ¿cómo convenzo a estos seres humanos de que están desviados? ¿Cómo convenzo que están perdidos? ¿Cómo convenzo que su orgullo se los come? ¿Cómo convenzo a estos seres humanos que al final son todos iguales y que tienen que amarse?
¿Cómo convenzo a los seres humanos que no sean jactanciosos, que no se envanezcan? Tengo que convencer a los que necesitan mi ayuda. Pero uno es orgulloso y no acude a Dios. Y Dios no puede hacer nada, porque Dios no puede quebrar tu voluntad. Tú tienes libre albedrío. Tú tienes que decidir acudir a Jesucristo. Y mientras tú no pidas ayuda a Jesucristo, mientras tú no realmente no seas humilde y reconozcas la pobreza de tu vida, Él no puede hacerlo. Pero cuando uno va a la cruz de Jesucristo y se da cuenta de la gran desviación que es la vida de uno, de la gran debilidad, y ya deja el orgullo de lado y se postra a los pies del crucificado y le dice: Señor, necesito que me ayudes, perdóname, porque he sido tan orgulloso, he sido tan jactancioso, me creo algo por conocer uno que otro libro más, porque he hecho más estudios bíblicos, porque tengo un doctorado, o porque yo nací en tal lugar, o porque yo soy chileno, o yo soy de otro extranjero, me creo. Y el Señor te dice: ¿quién eres? ¿Quién eres? Si al final la tumba nos iguala a todos. Unos van a tener un espacio más grande y otros más pequeño. ¿Qué importa? Vas a tener tu casa propia por fin. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. Qué necios somos. Que el otro tiene una tremenda casa y yo quiero tener una más grande. ¿Qué importa? Ya va a tener una casa grande. Es que quiero que me dejen tranquilo, por eso vivo aislado de todo el mundo. Ya va a vivir aislado de todo el mundo. Va a vivir en un lugar tranquilo y nadie te va a molestar. Ni siquiera te van a ir a ver. Así que tranquilo, el Señor va a conceder las peticiones de tu corazón. Somos muy necios, pero en la cruz del Calvario vemos al Salvador. Y el Salvador me hace decir: Señor, yo merezco el infierno, merezco la perdición. Señor, yo juzgo siempre, siempre estoy metido en peleas. Nunca doy mi brazo a torcer. ¿Por qué? Porque tengo autoridad. ¿Y qué van a decir de mí si doy mi brazo a torcer? ¿Y qué hizo Jesucristo? Pescó una toalla y un lavatorio y empezó a lavar los pies de los discípulos. Él dice, sabiendo quién era Él, lavó los pies. Y uno sabiendo quién es, se agacha, dobla y lava los pies del hermano. ¿Por qué? Porque uno sabe que es un perdido, que por gracia somos salvos, que es una gracia. A mí el Señor me tomó de una esquina en Conchalí que no tenía ningún rumbo en mi vida, ningún rumbo. Una persona totalmente vacía, sin sentido, no sabía para dónde iba la vida. Y yo no busqué al Señor, el Señor me buscó y le dio un sentido a mi existencia. Y le dio un sentido y un camino y un rumbo a mi vida. ¿Qué tengo yo para jactarme? Nada, nada. No tengo nada de qué jactarme. El apóstol decía, ¿y de qué os jactáis? ¿Acaso no reconoces que todos los has recibido? Que todo te lo ha dado el Señor. Y si usted lleva años en este lugar es porque Dios lo ha sostenido. No porque usted no haya pecado, porque muchas que hemos pecado. ¿O no? Si no, pregúntele al tío Emilio, nuestro hermano, el acusador.
Que el Señor lo tenga en su gloria, pero calladito. Claro, nosotros todo lo que tenemos por gracia, y eso nos muestra la cruz del Calvario. Y aquí estamos por gracia, y Dios ha sostenido esta comunidad por gracia, y Dios la sigue sosteniendo por gracia. Por gracia. ¿Cuántos estuvieron en este lugar? Mucho más capacitados que yo, con más don y talento. Y aquí estuvieron. No es del que corre, no es del que quiere, es del que el Señor tenga misericordia. Dios tiene misericordia del que Él desea. Así que dé gracias al Señor y dígale, Señor, perdóname. Yo no quiero ser un envanecido, una envanecida. Yo no quiero estar jactándome y impostando la voz porque yo soy predicador de la palabra. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. La sabiduría es sencilla. Las personas sabias son sencillos, no ostentosos. Alabado sea el Señor. Lo que ocurrió en Ecuador no es un acto aislado, va a seguir ocurriendo. Por eso hay que orar por el país, para que Dios guarde nuestro país. Lo que ha ocurrido es solamente muestra de algo mucho más profundo. Y son esas luchas que están en nosotros. Las naciones los hacen los seres humanos. Y los seres humanos somos nosotros. Si Chile está mal, es por tu culpa y mi culpa, porque tú eres chileno. ¿Me entiendes? No es porque los chilenos, que los políticos, no. Chile está mal porque nosotros somos chilenos y nosotros tenemos a nuestro país así. Mira la cruz de Jesucristo. Venga el Señor y el Señor va a poder hacer un milagro en usted. Fuera de Jesucristo no hay alternativa, ninguna.